Hola, buenos días, tardes o noches al que esté viendo este vídeo. Estoy nuevamente trayéndoles el nuevo y último episodio de un encuentro inolvidable. Espero que les guste el vídeo y que puedan disfrutarlo, y si pueden les agradecería que le den like al vídeo y se suscriban al canal. Me ayudaría mucho a poder seguir subiendo más historias al canal. Y por último, si ustedes conocen algún fanfic o historia buena de The Loud House o otra serie, pueden mandarme el nombre o link de la historia para ver si es apta y buena para subirla al canal. Sin más aburrimiento y palabras, que comience el capítulo. Disfrútenlo. Un encuentro inolvidable. Por el autor Aidan Johnson. Link de su historia en los comentarios. Capítulo 4. Hombar. Lincoln apenas se sentía de humor para firmar las planillas. El dolor de cabeza que tenía desde antes de empezar la tercera partida había aumentado, y ahora todo lo que podía pensar era en apartarse de allí. Por fortuna, su rival no le insistió en que analizaran el juego. Refunfuñaba mientras firmaba las planillas. El peliblanco se sentía satisfecho. Sabía muy bien que cualquier posibilidad de ganar el torneo se había acabado, aunque desde el principio estuvo consciente de que no tenía posibilidades reales de optar al podio. Pensó que quizá Lupa tendría mejor suerte. Comenzó a buscarla con la mirada, y no tuvo que hacerlo durante mucho tiempo. La chica casi lo tomó por sorpresa, se arrojó a sus brazos y le dio un beso breve, pero bien plantado en los labios. 3. Estuviste maravilloso, Linky. Parecía que ibas a perder, pero lograste salvarte. Sí, pero me duele la cabeza, dijo él, correspondiendo al abrazo y el beso de su novia. ¿Dónde está Mrs. Owen? Creo que sería bueno que nos fuéramos a comer algo. 4. La muchacha hizo un gesto. Aún con su dolor de cabeza, a Lincoln no se le escapó su mirada de preocupación. Creo que de nuevo no se siente muy bien. Estuvimos comentando un poco sobre tu partida, y luego se fue a sentar a las sillas. Mírala. Allí viene. Los chicos se soltaron y caminaron hacia ella. Mrs. Owen iba a su encuentro con paso cansino y una media sonrisa en el rostro. Bien jugado, Lincoln. Te tocaron los dos mejores jugadores del torneo en rondas sucesivas, y no saliste tan mal librado. Le alcanzó un par de píldoras y una botella de agua. Toma esto. Por tu expresión y la manera en que te tallabas la frente me di cuenta que te dolía la cabeza, pero estabas tan concentrado que preferimos no interrumpirte durante la partida. Lincoln tomó la medicina y enseguida comenzó a sentirse mejor. Por supuesto, el mérito no fue de las pastillas, sino del masaje que Lupa comenzó a aplicarle en la espalda y el cuello, y el hecho de que la tensión de la partida por fin hubiera terminado. Vamos a comer, chicos. No creo que valga la pena preparar las partidas. Será mejor que comamos, nos relajemos, y descansemos como se debe. Se dirigieron al restaurante, con Mrs. Owen abriendo la marcha y ellos tomados de la mano. Los chicos entrelazaban sus dedos e intercambiaban discretas miradas amorosas. Para su fortuna, como la partida de Lincoln fue una de las últimas en terminar, el restaurante ya no estaba muy concurrido. Pudieron pasarse de inmediato al buffet y sentarse a comer con absoluta tranquilidad. A diferencia de Lincoln, Lupa se veía bastante fresca y animosa. Aunque perdió la segunda partida y se molestó bastante por ello, logró ganar las otras dos con un salvaje juego táctico que Lincoln ya esperaba de ella. Lincoln, en cambio, tras ganar su primera partida a un rival bastante inferior, le tocó enfrentarse con los dos monstruos del torneo. En la segunda ronda se topó con el único que llevaba puntuación perfecta, un chico de Detroit con casi 2100 puntos de rating, y que estaba en camino a conseguir el título de maestro nacional. Superó a Lincoln limpiamente, en la línea principal de una apertura que ni siquiera esperaba encontrarse en el tablero. En la posición final, el material estaba igualado, pero no había absolutamente nada que hacer. Le había construido una posición de Zugzwang, haciendo casi exclusivamente jugadas naturales. Lo único bueno de aquella partida fue que duró relativamente poco tiempo. En cuanto supo que en la tercera ronda se enfrentaría al segundo jugador mejor rankeado del torneo, Mrs. Owen, junto con él comenzaron a trabajar de inmediato en su siguiente partida. Luego llegó Lupa, quien venía tan molesta que se negó por completo a analizar su derrota. ¿De qué serviría analizar eso? Estaba atacando, y me dejé cazar la dama. Se me olvidará más rápido y estaré mejor dispuesta si les ayudo a preparar la partida de Lincoln. Mrs.
Owen no estaba muy de acuerdo, pero no pudo hacer gran cosa ante la negativa de Lupa. En vez de ello, le enseñó a Lincoln una secuencia de juego con la que esperaba obtener una posición igualada que le permitiera luchar contra un rival muy superior a él. La estrategia tuvo éxito, y la partida transcurrió igualada durante más de 30 jugadas, hasta que el rival del peliblanco lo hizo caer en una sutil celada que le proporcionó un peón de ventaja sin apenas compensación. Lincoln sabía que estaba completamente perdido, además de que el dolor de cabeza comenzaba a hacer estragos en su concentración. Quizá el día anterior se hubiera rendido, pero no ahora. Algo había cambiado en él. Decidió tratar de despejarse. Destapó una botella de agua y luego miró a lo lejos, hacia la sección en la que jugaban las chicas. Allí pudo ver a Lupa, todavía sentada frente a su rival. Todo su cuerpo se veía tenso y echado hacia adelante como si estuviera a punto de saltar. Sus ojos parecían atravesar tanto el tablero como a su adversaria, y Lincoln comprendió que estaba decidida a destruirla por completo. Al ver aquello, Lincoln sintió algo muy parecido a la vergüenza. Desde el día anterior, Lupa estaba con él casi sin separarse. Le había regalado su presencia, su calor, y los besos más deliciosos que le habían dado en su vida. Aquella mañana, ella misma se encargó de irlo a buscar a su habitación y asegurarse de que estuviera listo y desayunado antes de comenzar su primera partida. Además, le daba todo su apoyo y procuraba que se relajara entre cada una de las rondas. Tenía que ser franco, Lupa le ayudaba a él mucho más de lo que él le ayudaba a ella. Incluso más que la misma Mrs. Owen. Rendirse ahora sería como fallarle. No podía hacer eso. Tenía que buscar algo, aunque fuera la más mínima posibilidad de salvación. Se acomodó en su asiento, apoyó la cabeza en sus manos, y trató de buscar una situación o una variante que le permitiera la más mínima posibilidad de salvación. Algo tan confuso o tan difícil que no le permitiera a su rival una victoria sencilla y sin trabajo, como le había pasado en la ronda anterior. Gastó casi 20 minutos, luchando contra las variantes y un dolor de cabeza que aumentaba sin cesar. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron en vano. Al final de sus cálculos logró visualizar una posición que le recordó un final artístico que había visto hacía bastante tiempo. Una posición en la que se quedaba con una sola torre contra una torre y dos peones de su rival, en la que era necesario encontrar varias jugadas únicas para garantizar la victoria. Era su única posibilidad práctica, y no dudó en seguir ese difícil camino. Al principio, su rival jugó bien y parecía que encontraría la respuesta al rompecabezas. Pero en el momento crítico erró, y permitió que la única torre de Lincoln empezara una interminable serie de jaques laterales imposibles de evadir, a menos que sacrificara un peón y se arriesgara a que Lincoln consiguiera una conocida posición de tablas teóricas. Este fue el camino que tomó el adversario, confiando en que Lincoln no supiera forzar el empate. Pero Lincoln sí conocía el método apropiado, y así fue como logró salvar esa durísima partida. Durante la comida, los analgésicos, los alimentos y la amena plática de Lupa hicieron que Lincoln fuera recuperando el ánimo y la energía. Pero Mrs. Owen no se veía nada bien. Perdónenme, chicos. Creo que les voy a fallar otra vez. Creí que después de comer me iba a sentir mejor, pero es justo lo contrario. Necesito dormir, y de seguro mañana estaré mejor. ¿Traes la llave de la habitación, Lupa? 7, sí, señora, contestó la chica, aparentemente preocupada. Qué bien. Me voy a descansar. Procuren no estar demasiado tiempo por aquí, ¿de acuerdo? Deben reponerse, porque mañana va a estar igual o peor. Se levantó para irse, y Lupa decidió de pronto que se iría con ella. Me preocupa Mrs. Owen, cariño. Voy con ella para ver que descanse y posiblemente me dé un baño. ¿Crees que me pueda pasar un ratito por tu habitación? Dijo, guiñándole un ojo. Lincoln se sonrojó y asintió con algo de timidez. Le daba algo de pena estar a solas con la chica, pero no tenía nada que objetar. Por nada desperdiciaría la oportunidad de convivir con ella todo lo que se pudiera. Entonces, te veo por allá, dijo, a la vez que se inclinaba para darle un breve pero apasionado beso. Lincoln salió de la ducha, listo para vestirse y esperar a Lupa en su habitación. Se puso un poco de colonia, desodorante, y eligió la mejor ropa que se había llevado. Apenas se puso su trusa de la suerte, sintió un ligero mareo. Una sensación más placentera que desagradable, y se vio invadido por una agradable somnolencia. En realidad, no se extrañó por eso. El día había sido demasiado pesado. De hecho, si no fuera porque Lupa y ella eran novios, sin duda le hubiera dicho que prefería descansar.
Pero lo eran, y no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de estar un rato más con ella. Se acostó en la cama, y sus pensamientos le llevaron pronto la imagen de la hermosa muchacha. Por Dios, apenas podía creer su buena suerte. No le estaba yendo muy bien en el torneo. Pero eso ya lo esperaba, y a cambio había encontrado algo mejor y mucho más valioso. Una chica bellísima, muy tierna a pesar de su carácter rudo y su explosividad, y que además jugaba muy bien al ajedrez. Y además, besaba tan rico. Uno pensó en ello por un momento. De seguro, ella ya había tenido novio, pues de otra manera no se explicaba cómo era que podía besar tan bien. Claro que eso no le preocupaba demasiado. Después de todo, era con él con quien estaba ahora. Qué lástima que Lansing estuviera un poco lejos de Royal Wars. No sería sencillo visitar a Lupa después del torneo, pero quizá encontraría la forma. Después de todo, ¿acaso no era él el hombre del plan? 14 vaya que lo haría. Y es que, cielos. Jamás se había sentido así por ninguna chica. Quizá solo la profesora Di Martino lo había impresionado más. Pero ahora que había crecido un poco y comprendía mejor las cosas, era consciente de que aquello solo fue un enamoramiento de niño. Infatuación, como Lisa le dijo alguna vez. Ese día había descubierto muchas cosas en Lupa que le agradaban tanto o más que sus besos y su gusto por el contacto físico. Era tan tierna, y a la vez tan bravía y luchadora. Lo trataba incluso con más mimo y consideraciones que su propia madre y sus hermanas mayores. Ojalá no tuviera que separarse de ella. Por un momento, una idea muy loca anidó en su mente. ¿Y si invitara a Lupa a quedarse con él aquella noche? Era poco probable que Mrs. Owen notara su ausencia en la habitación. Lupa le dijo que su entrenadora no se había movido de su cama en toda la noche, y que se despertó bastante más tarde que ella. No era mala idea. Así podrían platicar sin prisas, ver una película juntos, intercambiar más que unos pocos besos, y al final, ella dormiría con él. En la otra cama, por supuesto. 4. Un pensamiento cruzó por su mente, y Lincoln se apresuró para apartarlo. Una imagen mental de él con Lupa en cierta situación que lo puso más rojo que un jitomate maduro. Algunas partes de su cuerpo reaccionaran de una manera por demás incómoda. Uno se dio un golpe en la cabeza para apartar los malos pensamientos. Sin embargo, pronto lo asaltó una imagen peor. Un breve flashazo de Lupa vestida con unas pequeñas prendas de lo más sugestivas. Uno quiso levantarse de la cama para terminar de vestirse y acabar de una vez por todas con aquellas fantasías perversas. Solo entonces se percató de que su cuerpo no le obedecía muy bien. En realidad, se sentía como entumecido, salvo por una parte de su cuerpo que se empeñaba en permanecer más despierta y vigilante que nunca. 5. Quizá debió sentirse inquieto, pero por algún motivo le daba un poco de risa. ¿Qué haría Lupa si entrara en ese momento y lo viera en esas fachas? ¿Saldría corriendo y gritando? ¿Lo tildaría de ser un cochino pervertido, y rompería con él? El peliblanco soltó una risita cuando comprendió que no había motivo para preocuparse. Su puerta tenía seguro, y además tenía la fuerte impresión de que Lupa no haría ninguna de esas cosas. Todo lo más se reiría de él, y le aconsejaría que se vistiera. 3. Sin embargo, no quería correr riesgos innecesarios. Tuvo la idea de levantarse e ir al baño para desahogarse, solo que sus miembros no le obedecían. La somnolencia lo obligaba a cerrar los ojos y a reírse de la manera más tonta. Tal vez aún tengo tiempo para hacerlo aquí. Traigo otras 2 truzas. Puedo. Pensó, mientras se bajaba la prenda interior. Hola, Lincoln. Gracias por dejarme entrar, dijo Lucky, mientras cerraba la puerta con seguro. 4. No hay problema. ¿Qué necesitas, Luce? Repuso Lincoln, y se extrañó mucho al ver que venía vestida con una gabardina negra, cuyas solapas sujetaba con fuerza. Necesito tu opinión sobre algo. Es un regalo que quiero darle al chico que amo. Oh, bueno. Se tranquilizó Lincoln, pensando en que seguramente sería un poema para Silas o Edwin. Sin embargo, bien pronto se sintió muy inquieto. Lucky estaba como acalorada, todo su rostro se veía rojo. Además, no se veía su libreta de poemas por ningún lado. Quizá la traía bajo la gabardina para esconderla de sus hermanas. ¿De qué se trata? De pronto, Lucky se quitó la gabardina y dejó ver su cuerpo preadolescente con un baby doll negro y transparente que apenas cubría sus pechos en desarrollo. La diminuta tanga negra en realidad resaltaba aquellos encantos que se supone debería cubrir. Lucky, exclamó Lincoln, y trató de saltar de la cama. Fue imposible.
Alguna clase de amarre lo retenía por sus tobillos, su cintura, y sus muñecas. Lucky se acercó y puso las manos en sus caderas. Parecía estar apenada, pero a la vez orgullosa de su físico. Sonreía ampliamente. ¿Te gusta lo que ves, Linky? Es lo que tengo para ti. Y digas lo que digas, sé que no me rechazarás. Claro que sí. Gritó el chico, e hizo esfuerzos por levantarse. Lucky solo se quedó enfrente de él, al parecer muy segura de su belleza y del efecto que podía causar en Lincoln. Para su desgracia, él no podía apartar la mirada como debería de haberlo hecho. Pues no te estás resistiendo mucho, hermanito, dijo ella, a la vez que le quitaba la sábana que lo cubría, y mira a tu amiguito todavía menos. Él es mucho más sincero que tú. Lincoln cerró los ojos, avergonzado de sí mismo. Aún inmovilizado, comprendió que podía patear y gritar para llamar la atención de su familia. ¿Por qué no lo estaba haciendo? Lucky ya no le dio ninguna oportunidad. La mano de la chica se apoderó de su virilidad y le dio un breve apretón, más cariñoso que fuerte. Lucky. Por favor. Musitó Lincoln, en un último intento para que prevaleciera la cordura. Nos van a escuchar. Nos meterás en muchos problemas. Papá y mamá me van a matar. Entonces, ¿tú lo quieres tanto como yo?, susurró la chica, y sonrió como Lincoln nunca antes la había visto. Tranquilo, hermanito. Ya tomé todas las providencias, y nadie podrá interrumpirnos. Solo relájate, disfruta, y cuando estés listo te soltaré para que nos fundamos el uno en el otro, ¿de acuerdo? Lincoln quiso protestar, pero enseguida sintió sus labios cubiertos por una deliciosa y aterciopelada humedad. Abrió los ojos, y sintió el aliento de su hermana a menos de 2 centímetros de su nariz. Olía a menta y a fresas, y también a otra esencia que no lograba identificar, pero que le produjo un efecto poderoso y desconocido. Sintió que su cuerpo se relajaba, mientras la pequeña lengua de su hermosa hermana menor penetraba delicadamente en su boca y lo besaban con frenesí. Advertencia. El siguiente capítulo que van a ver tuvo que ser censurado y recortado por temas de las reglas de YouTube. Al contener contenido no apto para adolescentes. Si quieren ver el capítulo original sin censura, tendrán la parte 5 en la lista de reproducción del fanfic. Sin más que decir, se empezará el capítulo. Capítulo 5. Daphne y Chloe. Pasó muy poco tiempo antes de que Lincoln se rindiera por completo. Cerró los ojos y se dejó llevar por aquellas sensaciones deliciosas. La lengua que penetraba su boca se sentía tan cálida, tan húmeda y acariciante. La sintió explorar todos los rincones, cada uno de sus dientes, y a cada momento se sentía más cómodo y excitado. Extendió los brazos para tomarla y estrecharla contra sí. Deseaba sentir su aroma y la calidez de su cuerpo preadolescente. Cielos, ella era tan suave y delicada. Aún cubierta por la bata, podía sentir sus pezones erectos contra su pecho. La jaló contra sí, y la muchachita se montó por completo sobre él, sin dejar de besarlo ni por un momento. Las sensaciones y aquel aliento de menta y fresas lo embriagaban. No le importaba que su erección presionara con fuerza contra el vientre de su hermana. Después de todo, ella lo había buscado y movía sus caderas para frotarse contra él. Llevó la mano hacia su cabello y lo sintió inusualmente suave y corto. Su cuerpo tampoco se sentía tal y como lo viera un instante antes. De alguna manera había embarnecido. Sus curvas se sentían más llenas, mucho más plenas. La mano que rodeaba las caderas ahora apenas se daba abasto para contener toda aquella carne tan suave y turgente. Guiado por su instinto, su mano descendió todavía más y se encontró acariciando un trasero glorioso, redondo y mucho más voluminoso del que le recordaba a su hermana menor. Sorprendido, abrió los ojos lentamente. Y lo primero que vio fue aquel hermoso rostro a 2 centímetros del suyo, con sus bellos ojos ambarinos entrecerrados y aquel cabello blanco que resaltaba tanto su belleza. Blanco. No. No era Lucky quien lo besaba y acariciaba. La sorpresa lo hizo romper el contacto y alejar la cabeza lo suficiente para ver a la hermosa chica que se sentaba a horcajadas sobre él. Su rostro estaba levemente maquillado, apenas con delineador negro y unas sombras oscuras que resaltaban deliciosamente la blancura de su piel y el encanto de las pequeñas pecas de sus mejillas. Su atuendo era mucho más discreto que el de su sueño, un top rosado con un calzoncito negro que apenas cubría la parte superior de sus muslos. Lupa. Casi gritó Lincoln, abriendo los ojos a todo lo que daban. La chica sonrió y emitió una breve risa cantarina. Claro que soy yo, tontito.
dijo, a la vez que le tomaba la cabeza y le acariciaba el cabello. ¿Acaso esperabas a alguien más? ¿Qué? No, exclamó, al comprender las implicaciones de lo que ella le estaba diciendo. Su mente embocada apenas comenzaba a reaccionar, y dijo lo primero que se le ocurrió. Es que... ¿Cómo? Si yo dejé la puerta cerrada con llave. La muchachita se incorporó e hizo una coqueta seña con la mano. Qué descuidado eres, mi vida. La llave estaba pegada en la cerradura, y todo lo que tuve que hacer fue introducirla para entrar. La quité y la dejé encima del buró. Mira. Lincoln miró hacia donde señalaba el dedo de Lupa. En efecto, allí estaba la llave. Enseguida se sintió perplejo y avergonzado por el error que había cometido. Lupa se dio cuenta de que empezaba a ponerse colorado. Aprovechó el momento para tenderse sobre él y acariciar suavemente su rostro y cabello con las manos. No te preocupes, mi amor. Ya estoy aquí, y yo te voy a cuidar. No voy a permitir que nadie te robe. Y sin darle oportunidad a reaccionar, lo besó con ternura, rozando apenas sus mejillas y sus labios en una caricia de terciopelo. El efecto fue inmediato. Lincoln sintió cómo se le erizaba la piel y cómo reaccionaba todo el resto de su anatomía. No pudo evitar un leve gemido de excitación, y Lupa lo atacó de inmediato con besos mucho más apasionados. El peliblanco se tensó por un momento, pero muy pronto se dejó llevar. Enseguida sintió que sus miembros se ponían ligeros, casi como si no existieran, y dejaron de transmitirle cualquier tipo de sensación. La suave y diestra boca de Lupa comenzó a ocupar todo su universo sensorial, regalándolo con besos cada vez más apasionados mientras su pequeña lengua se abría paso a los confines de su boca. Lincoln la reconoció, siempre fue la lengua de Lupa. Fue ella quien lo sorprendió dormido y comenzó a encender las llamas de su deseo. Todo lo demás fueron juegos de su mente enfebrecida. Curiosamente, esto no lo escandalizó. Por alguna razón, se sentía muy cómodo en los brazos de Lupa. Había en ella un aire de familiaridad y afinidad que nunca había sentido en su vida. De alguna manera, aquel contacto tan íntimo y poco apropiado para alguien de su edad se sentía casi correcto. Tanto como si acariciara y besara a la persona que estaba destinada a formar para siempre la parte más importante de su vida. El hecho de que la hubiera conocido a los 12 años de edad no parecía tener mayor importancia. Los besos y las caricias fueron subiendo de intensidad, y ahora Lincoln correspondía plenamente. Sin darse cuenta del cómo, él también comenzó a juguetear con su lengua dentro de la boca de Lupa. Las lenguas se encontraron, se acariciaron, y danzaron lentamente al principio y cada vez más frenéticas. Los labios se succionaban cada vez con más fuerza. Las respiraciones se aceleraron hasta hacerse completamente audibles, y las manos comenzaron a explorar aquellas zonas ocultas que nadie más había tocado en sus vidas. Muy pronto, Lupa supo que había llegado el momento, y que Lincoln no se resistiría. Abandonó su boca para comenzar a acariciar con sus labios y su lengua la piel del cuello del muchachito. Enseguida detectó cómo se erizaba aquella piel suave y fragante, y aumentó la fuerza y la intensidad de sus ataques. Lincoln cerró los ojos, dejándose llevar por la intensidad de la sensación, echando la cabeza hacia atrás en un gesto de placer y sumisión que incrementó todavía más el frenesí de los dos. Quizá ese fue el único momento en que pudieron haberse detenido, pero ninguno de los dos lo intentó. Lupa sentía algo muy parecido al frenesí de triunfo, sabía que estaba a punto de lograr algo que había ansiado desde hacía muchísimo tiempo. Lincoln, para ese momento, apenas podía razonar. Aquella lengua movediza le provocaba sensaciones tan deliciosas que nunca pensó que pudieran existir. ¿Te sientes mal, mi amor?, susurró Lincoln preocupado, reservándose por el momento la pregunta que le torturaba. Lupa lo miró, y él tuvo la impresión de que esa mirada estaba cargada de tristeza. Eso acabó por preocuparlo más. Después de su inolvidable noche, se había vuelto más sensible que nunca a la expresión y las actitudes de su novia y amante. Ya desde que despertaron aquella mañana sintió que la alegría de Lupa era un poco forzada. Sus besos, aunque apasionados y deliciosos, parecían haber perdido la espontaneidad. Quizá estaba arrepentida por todo lo que hicieron. Pero entonces, ¿por qué antes de irse a arreglar a su cuarto lo abrazó y lo besó como si nunca quisiera dejarlo ir? ¿Por qué le dijo que, si tuvieran un poco más de tiempo, le encantaría repetir todo lo que habían hecho? 4, algo así, respondió la muchacha, jugueteando con lo que quedaba de su desayuno. Quizá estoy un poco cansada, pero hay algo más. Aquello terminó de angustiar a Lincoln. Se armó de valor, ya no podía con la incertidumbre.
La tomó de la mano y la miró a los ojos antes de preguntar, ¿acaso te arrepientes? Dijo en un susurro. Lupa lo miró a su vez, y por fin pudo dedicarle una sonrisa sincera. Sujetó la mano que cubría la suya y la llevó a sus labios antes de responder. Nunca, papi. Quiero que eso te quede muy claro, nunca, jamás me voy a arrepentir de lo que hicimos anoche. 10. La sonrisa de la muchacha se hizo más amplia, más luminosa, y alivió el atribulado corazón del chico. Lupa sujetó su cabeza y se acercó suavemente para regalarlo con un beso dulce y apasionado. Lincoln se dejó llevar. Sus brazos rodearon poco a poco la cintura de la joven. Los cuerpos se acercaron, casi como si ella fuera a sentarse en su regazo. Ambos sordos y ciegos a los murmullos de la gente y las expresiones de envidia y desaprobación. Vaya, vaya. Me alegra mucho darme cuenta de lo bien que se llevan, chicos. Lincoln y Lupa se separaron de inmediato. A un par de metros de ellos, Mrs. Owen, cruzada de brazos, les dirigía una severa mirada. Ambos se arrellanaron en sus asientos y bajaron la mirada esperando alguna reprimenda. Pero Mrs. Owen suavizó su semblante y su voz antes de continuar. Ya, chicos. No se apuren tanto. Ya desde ayer me había dado cuenta de lo que ocurre entre ustedes, y no les dije nada. ¿Quién soy yo para meterme e impedirles cualquier cosa? Lo único que les pido es que se sigan apoyando como ayer, y se concentren en el ajedrez, ¿sí? Ambos asintieron, y Mrs. Owen se sentó a comer junto a ellos. Se le veía con buen ánimo y mucho mejor semblante. Sabía que esta vez ibas a ganar, Lincoln, dijo Mrs. Owen, muy complácida. Te tocó un rival bastante a modo. Pero me temo que la siguiente partida no va a ser igual. Permíteme que vaya al sanitario mientras que llega a Lupa. Seguro que ya no tarda. ¿A dónde fue ella, señora Owen? Me dijo que tenía un pequeño pendiente y que se iba a ausentar por unos minutos, así que ya no debe tardar en llegar. Si llega antes que yo, sería muy bueno que comenzaran a planificar la partida siguiente, ¿de acuerdo? Está bien, respondió el chico, y Mrs. Owen se perdió de vista. Lincoln se paseó por la sala de torneo, esperando a que cualquiera de las dos apareciera. Un pequeño tumulto de gente en el fondo de la sala le hizo darse cuenta que ya habían salido los pareos para la quinta ronda, y comenzó a acercarse para conocer el nombre de su próximo rival. Sin embargo, antes de que hubiera andado más que algunos pasos, una mano suave y cálida se posó sobre su brazo. Lincoln sonrió, y se volvió para encontrarse con su novia. Enseguida se dio cuenta de que algo no andaba bien. Ella tenía un pequeño sobre amarillo en la mano y una expresión de angustia muy mal contenida. Mi amor, ¿qué? Comenzó a decir, pero uno de los dedos de la muchacha se posó sobre sus labios. Papi. Necesito hablar contigo, dijo, mientras guardaba el sobre en un bolsillo de su jersey y lo tomaba de las dos manos. ¿Podemos ir a otro lado? Pero, Mrs. Owen. No te preocupes. Estaremos de regreso muy pronto. Podemos ir al jardín trasero del Hotel Y. Una voz jactanciosa y desagradable los interrumpió. Ambos voltearon para encontrarse con un chico alto y desmañado. Oye, ¿tú eres Lincoln Loud? Sí, soy yo, respondió el peliblanco, sin soltar las manos de Lupa. Vas a valer para dos cosas, estúpido. Gritó aquel chico, señalándolo con el dedo y alzando la voz con cada palabra. Cuando acabe contigo, me voy a llevar hasta a tu noviecita, pendejo. Mejor ni vayas a jugar si es que no quieres que te humille, cabeza de... 2, vete al diablo, imbécil. Gritó Lupa, interrumpiendo la sarta de improperios del futuro rival de Lincoln. Parece que no sabes que las partidas de ajedrez se ganan en el tablero. Vamos a ver si sigues tan gallito después de que mi novio te dé una buena arrastrada, animal. Además, ¿me vas a llevar? Apuesto a que ni la puta más barata de todo Kalamazoo querría tener algo que ver contigo aunque le pagaras lo que le pagaras, perdedor. Todo ocurrió tan rápido que Lincoln no tuvo tiempo de reaccionar. Ni siquiera supo qué le había impresionado más, el ataque grosero e inmotivado de su rival, o la furiosa contraofensiva de Lupa. ¿Qué está pasando aquí?, dijo una voz grave, con tono autoritario. Todos voltearon a ver al director del torneo, que lucía bastante molesto por el disturbio. Nada, señor Lawrence, dijo Lupa comedida, pero todavía molesta. Parece que algunos no saben cómo deben comportarse en un torneo de ajedrez. Y dirigió una mirada inequívoca hacia su atacante.
El aludido se retiró sin decir nada, tan precipitado como llegó. Les agradeceré a todos que estos incidentes no vuelvan a repetirse, dijo muy serio el señor Lawrence, dirigiéndose a toda la multitud. La siguiente ronda empieza dentro de 1 hora. Lincoln, ven por favor, dijo Lupa, alejándolo de la multitud que se había congregado. ¿Vamos a hablar entonces?, preguntó Lincoln, mientras se dejaba guiar. Todavía se sentía afectado por lo ocurrido. No. Lo haremos después, repuso ella. Ahora es mucho más importante que te prepares para la partida. Tienes que cerrarle el hocico al idiota ese. Lupa. Sobre eso, nada, exclamó la muchacha, deteniéndose de golpe. Escúchame bien, Lincoln, tienes que darle una lección a ese tarado pase lo que pase. No puedes dejar que esa humillación se quede impune. Pero... Lupa. Pero nada, maldita sea, gritó la chica. Todo pareció quedarse en silencio mientras ella cerraba los ojos y tomaba una aspiración profunda antes de volver a hablar. Escúchame, papi, hay ciertas cosas que no se deben permitir. Si las permites una vez, te seguirán ocurriendo después una y otra vez. Y antes de que te des cuenta, te habrás transformado en un perdedor. ¿Entiendes? Lincoln ya abría la boca para hablar, pero ella le puso un dedo sobre los labios y luego le sujetó la cabeza con ambas manos. Sí, ya sé lo que me vas a decir, que estoy exagerando, y que además él tiene más rating que tú. Pero oye, ¿a ti de verdad te gusta el ajedrez, no? Si te dejas intimidar por un rival desde ahora, ¿qué va a pasar cuando juegues a un nivel más alto? ¿Crees que este idiota es el único que se comportará así de grosero y prepotente? Lincoln la miraba como si no la conociera. Tanta vehemencia lo sorprendía, pero en el fondo, comenzaba a tener otra sensación. Algo muy parecido a lo que le ocurrió el día anterior mientras la veía jugar. Pasó un instante muy largo. Lentamente, el chico peliblanco hizo un ademán de asentimiento. Así, Lupa se dio cuenta de que su discurso había surtido efecto. Lincoln por fin se había decidido a pelear. Quizá él no supiera cómo hacerlo, pero ella sí. Ya he visto jugar a ese sujeto. Le gusta jugar la defensa siciliana, y parece que es un buen atacante. Ese es precisamente su punto débil. Los que gustan del ataque se sienten nerviosos cuando les toca defenderse, y conozco el medio perfecto para que lo puedas atacar. ¿Sabes cuál es? Oh, por Dios, pensó Lincoln, abriendo mucho los ojos. Así que aquí vamos. Será completamente en serio. Como si hubiera podido leer su mente, Lupa lo tomó de la mano y comenzó a buscar a Mrs. Owen con la mirada. Era mejor si se preparaban en el cuarto de ellas. No fuera que alguno de los compañeros de equipo de aquel imbécil les arruinara la sorpresa. Capítulo 6. Fin del torneo. Lincoln estaba totalmente concentrado, mirando directamente a las piezas de su rival y evaluando la posición para tratar de predecir su siguiente movimiento. Sabía que tenía la partida ganada, pero no debía confiarse. No sería la primera vez que perdiera por aflojar el ritmo en el momento inoportuno. Su rival ya tenía 20 minutos pensando y gruñendo de pura frustración. Nada en aquella partida estaba saliendo como lo pensó. Desde el principio lo pusieron a la defensiva, y su intento por hacer caer a Lincoln en la vieja trampa siberiana no ayudó en nada para mejorar su posición. Aquel mocoso peliblanco lo tenía contra las cuerdas. Se había equivocado desde la jugada 15, y le ganaron una pieza a cambio de un solo peón. Lincoln veía de reojo a su rival solo de vez en cuando, intentando evitar cualquier tipo de confrontación de miradas. Su rival tampoco se atrevía a más. Después de lo que hizo, aquel fanfarrón estaba en la mira de todos los árbitros, y ni siquiera él quería exponerse a algún tipo de sanción. Por fin, el rival de Lincoln hizo su jugada y logró sorprenderlo un poco. A primera vista estaba sacrificando otra pieza por un ataque insuficiente, pero Lincoln se puso a analizar enseguida y pronto se dio cuenta de que no era el caso. Mrs. Owen y Lupa lo habían puesto sobre aviso varias veces de que aquello podía ocurrir. Sería muy sencillo perder la concentración y meterse en graves problemas que podrían quitarle una victoria que ya parecía segura. Sin levantarse de su asiento tomó un trago de agua, se cubrió los ojos con las manos y descansó su mente por unos segundos. Cuando por fin se sintió tranquilo volvió a analizar y comprendió muy rápido dos cosas: si aceptaba el sacrificio, enseguida se vería enfrentado a un violento ataque, que era exactamente lo que su rival quería.
Pero lo más importante fue que logró descubrir una jugada intermedia que cambiaba bruscamente el carácter de la posición y le permitiría conservar la iniciativa mientras tomaba el material. Eso fue justo lo que hizo, y su rival comenzó a bufar de rabia. Ahora sí que ya no tenía nada que hacer. Tenía una torre y 2 peones de menos, y Lincoln podía ganar como le viniera en gana. Comenzó a mover muy rápido, haciendo la mayor cantidad posible de ruido cada vez que movía las piezas. De nada le valió, porque el peliblanco conservó la calma y, aunque la partida se prolongó mucho más de lo necesario por la negativa de su rival para rendirse, consiguió ganar sin mayores incidentes. Terminada la partida, Lincoln intentó mantener una expresión neutra, aunque se sentía radiante de alegría. Vaya que lo había hecho quedar como un idiota bocón. Y todo gracias a los consejos de Lupa y Mrs. Owen. Firmó las planillas y se las pasó a su rival. Al final no pudo evitar mirarlo con sorna, y el chico se dio perfecta cuenta de ello. Se le veía frustrado y rojo por la ira, y por un momento pareció que volvería a decirle algo desagradable. Sin embargo, el director del torneo en persona se había parado junto a la mesa y lo reconvino con severidad. Firme sus planillas, joven. Rechinando los dientes, hizo lo que le indicaban y salió como tromba de la sala de juego. Muy buen juego, hijo, dijo el director, mientras le sonreía. Fue bueno que no te dejaras influir por las tonterías de ese mocoso. Muchas gracias, Mr. Lawrence, contestó Lincoln, sonriendo a su vez. ¿Sabes que si ganas la última partida alcanzarías el 4º lugar? Claro que eso no te permitiría viajar a Detroit para el campeonato estatal, pero te convertirías en el primer reserva. Si alguno de los 3 primeros lugares falta, te llamaríamos inmediatamente. Gracias por decirme, señor. Haré lo que pueda. Lo único malo es que apenas te quedan unos minutos antes de que empiece la última ronda. Deberías tratar de despejarte y comer algo. Lincoln asintió, y se puso a buscar a Lupa y a Mrs. Owen con la mirada. De seguro la partida de su novia habría terminado ya desde hacía mucho, y probablemente ahora discutiría con Mrs. Owen la estrategia que debían adoptar los dos para la última ronda. La muchacha llegó de improviso, y apenas le dio un rápido beso en los labios. ¿Qué pasa, mi amor?, dijo el peliblanco, preocupado al notar el semblante apesadumbrado de su novia. ¿Dónde está Mrs. Owen? La mandé a descansar a la habitación, contestó, sin mirarlo a la cara. No te preocupes por ella, papi. Ya no debe tardar en llegar. 7. Hubo un momento de silencio, y Lincoln se sintió todavía más alarmado al darse cuenta de que Lupa tenía los ojos humedecidos. Ven conmigo, por favor. Tengo que entregarte algo, y ya no tenemos más tiempo, dijo, a la vez que lo tomaba de la mano. Amor, ¿qué pasa?, preguntó Lincoln, preocupado. ¿Por qué estás tan alterada? Por toda respuesta, la muchacha comenzó a caminar y le dio un suave pero firme jalón para que la siguiera. Mientras caminaban, intentó preguntarle de nuevo. Pero ella solamente lo miró y negó con la cabeza. Ya no volvió a mirarlo, y en algún momento Lincoln la vio frotar la mano contra sus mejillas. Cuando estuvieron en el jardín, bien alejados de cualquier mirada indiscreta, Lupa se detuvo frente a él y lo tomó de las manos. Lincoln, angustiado y expectante, se limitó a mirarla. Era claro que algo estaba muy mal. Una chica tan fuerte como Lupa no se vería tan acongojada por una nimiedad. Papi. Comenzó la muchacha, y se detuvo. Juntó las manos frente a su barbilla en un ademán de súplica, y suspiró fuertemente antes de continuar. Tengo que decirte algo. Lincoln la miraba anhelante. Nunca se había sentido tan tenso. Quería facilitarle las cosas de algún modo y decirle algo que la tranquilizara, pero un presentimiento lo hizo callar. Era como si supiera que cualquier cosa mal dicha pudiera destruir las cosas para siempre. Perdóname por lo que voy a hacer. Quisiera decirte y explicarte tantas cosas. Pero no puedo. No puedo. Dijo, y un sollozo la obligó a interrumpirse. Lupa, ¿qué es lo que pasa?, dijo Lincoln, extendiendo una mano para tocarla. La chica sintió el contacto, y por un momento cubrió la mano de Lincoln con la suya. Aquello era demasiado. No pudo evitar que las lágrimas fluyeran de sus ojos. Antes de que Lincoln pudiera hacer algo, Lupa se limpió violentamente con la manga de su jersey. Se arrojó a los brazos de Lincoln, y le dio un apasionado beso. El chico se dejó hacer, pero no pudo corresponder como le hubiera gustado. Algo muy malo estaba pasando, pero, ¿qué? ¿Qué podía ser tan malo como para que aquella chica tan fuerte y valiente se viera casi destrozada? ¿Por qué, maldita sea?
gritó, mientras lo abrazaba como si nunca quisiera dejarlo ir. ¿Por qué tenían que ser tan difícil? Nunca lo creí, de verdad que nunca lo creí. Lincoln se sentía cada vez más confundido y alarmado. Tenía tantas ganas de decir algo y pedir explicaciones. Si no fuera por aquella sensación ominosa, aquel presentimiento de que no tenía que hacerlo. Lupa lo abrazaba, y él la sentía sollozar suavemente. Preso de una angustia casi irrefrenable, solo atinó a acariciar sus sedosos cabellos blancos. Ahora él tenía que ser fuerte por los dos. Tenía que resistir para seguir siendo su apoyo en aquel momento tan angustiante. Ella se separó y volvió a juntar sus manos frente a su rostro. Esta vez no hizo el menor esfuerzo por limpiarse las lágrimas. Papi. Perdóname, por favor. Si me perdonarás, ¿verdad? Claro que sí. Siempre me has perdonado, sin importar cuántas veces me equivoqué. 5. Aquello terminó de confundir a Lincoln. Ahora sí que no entendía nada. Ya no era posible que se reprimiera. Necesitaba saber lo que estaba pasando. Lupa, por favor. Explícame lo que pasa. Dijo, tomándole las manos. No sé por qué lloras o qué te tiene tan preocupada, corazón. Pero te juro que yo te ayudaré, justo como tú lo has hecho conmigo en estos días. La muchacha se limpió las lágrimas y sonrió ligeramente. Justo por eso te amo tanto, papi. Nunca dejas de ser el mejor apoyo de mi vida. Se desasió de las manos de Lincoln para buscar algo en el bolsillo de su jersey. Era el mismo sobre amarillo que Lincoln vio unas horas antes. La chica lo puso en sus manos a la vez que decía, perdóname, papi. Hay tantas cosas que no puedo explicarte. Toma esta carta y léela después de que haya acabado la última partida. No la vayas a leer antes, por favor. Por ahora, solo puedo adelantarte una cosa. La chica volvió a quedarse en silencio. Sonrió y sujetó la cabeza de Lincoln para besarlo de nuevo. El chico se dejó hacer. El beso de Lupa se sentía diferente, mucho más fuerte que intenso. Y dejó los labios inmóviles sobre los suyos durante bastante tiempo. Parecía como si quisiera aprenderse esa sensación de memoria. Como si quisiera recordar para siempre cómo se sentía el contacto con sus labios y sus mejillas. Al separarse, las mejillas de la muchacha estaban húmedas otra vez. Vamos a jugar la última partida, y luego yo tendré que irme de inmediato. Debo regresar a donde pertenezco. Lincoln abrió los ojos a todo lo que daban. ¿Quieres decir que regresarás sola a Lansing? Dijo, sin dar crédito a lo que había escuchado. ¿Van a venir por ti? Lupa emitió una carcajada amarga. Sí, podría decirse que vendrán por mí, pero no voy a Lansing. Dije que voy a regresar a donde pertenezco. Y yo nunca he vivido allí. Esta vez, la estupefacción impidió que el peliblanco pudiera decir algo. Por Dios. ¿De qué rayos le estaba hablando Lupa? ¿Qué significaba todo eso? Pero, ¿qué? Comenzó a decir, pero Lupa le tapó la boca y negó con la cabeza. Papá, por eso necesito que me perdones. Ya no puedo desperdiciar este tiempo precioso, mi amor. Tan pronto como terminó de hablar, lo estrechó con todas sus fuerzas y volvió a besarlo. Esta vez el beso se sintió diferente, mucho más tierno y apasionado que unos momentos antes. Al sentirlo, Lincoln se tensó. Por un momento estuvo a punto de rechazarla, pero cuando la tuvo en los brazos, una sensación nueva lo invadió. Algún rincón desconocido de su mente procesó todo lo que ella le había dicho, y tuvo un presentimiento. Una sensación de pérdida y abandono como nunca la había experimentado. Quizá aquella fuera la última ocasión en la que podría probar los labios y sentir el cuerpo turgente de la chica. Al sentir que Lincoln le correspondía, la chica estrechó todavía más el contacto. El beso se volvió aún más apasionado, casi febril, al igual que las caricias que se prodigaban en la espalda y el cabello. Tardaron bastante en separarse y, cuando lo hicieron, Lupa se apartó un poco. Unos momentos después, Mrs. Owen estaba junto a ellos, preguntando si estaban listos para su última partida. La muchacha tomó la mano de Lincoln, a la vez que se secaba las lágrimas de sus mejillas. Lo estoy, señora Owen. Lo estamos. La mujer les dirigió una mirada de suspicacia. Esos dos iban demasiado rápido. 3. La partida fue muy difícil, la más difícil de todas las que Lincoln disputó en Kalamazoo. Al principio le fue imposible jugar bien. Tenía demasiadas cosas en la cabeza, y así era imposible concentrarse en el ajedrez. Bajo esas condiciones, no se podía jugar una buena partida. La apertura fue desastrosa, y tan solo 15 jugadas después ya tenía un peón de menos y peor posición.
A ese nivel de juego no tenía dudas de que estaba perdido, y su rival lo sabía. El chico que jugaba contra él apenas podía ocultar una sonrisa de satisfacción. Bastaba con que apretara las clavijas durante el tiempo suficiente y la posición de Lincoln se asfixiaría. El peliblanco se levantó de su asiento y buscó a Lupa con la mirada. La chica seguía jugando, aparentemente muy concentrada, y Lincoln sintió de pronto como si todo lo que había ocurrido no fuera real. Después de todo, ella seguía jugando y no mostraba ninguna prisa por irse. Además, por si fuera poco, justo antes de que se sentaran a jugar ella le hizo prometer que haría todo lo posible por ganar. Papi, tienes que ganar esa partida. Le había dicho, me voy a sentir muy feliz si lo logras. Quizá incluso te convoquen para el campeonato estatal después de todo. Las palabras de Lupa resonaron en su mente. Quizá todavía podía hacer algo por su posición. Por lo menos, él debía intentarlo. Por ella y por Mrs. Owen, que seguía su partida a poca distancia y mostraba una expresión de angustia. Regresó ante el tablero y volvió a contemplar y analizar la posición. Fue la pensada más larga de su vida, pasó casi 50 minutos analizando. Al principio solo pudo convencerse de que las cosas estaban mal. Muy mal. El torniquete posicional que le estaba aplicando su rival se parecía mucho al que le habían hecho en la segunda ronda, y aquí tampoco veía de qué manera se podía sacudir la presión. Sus piezas se asfixiaban por falta de aire y todas estaban reducidas a posiciones pasivas. Todas las columnas y diagonales por las que podría atacar estaban cerradas, y no veía la manera de hacer alguna ruptura que liberara su potencial. Si tuviera espacio y actividad, creo que tendría buenas oportunidades, pensó, aunque tuviera material de menos. De pronto, Lincoln se percató de que allí estaba la clave. Necesitaba activar todas sus piezas, sin reparar en sacrificios de material. Quizá bastara con sacrificar un par de peones extra para abrir todas sus líneas y ponerse al ataque. Estuvo calculando variantes durante mucho tiempo, acercándose a los peligrosos apuros de tiempo. Sin embargo, su reflexión no fue en vano. Aunque no veía las cosas muy claras, le pareció que las posiciones a las que llegaría en unos 5 o 6 movimientos le permitirían luchar. Después de todo, si la partida seguía con su curso natural, él estaría perdido muy pronto. Era el momento de pasar de la reflexión a la acción. Tras el sacrificio del primer peón, su rival puso cara de sorpresa, pero lo tomó rápidamente. Sin embargo, tras el segundo sacrificio pareció incomodarse bastante y se arrellanó en su asiento para reflexionar. Estuvo pensando durante casi media hora, y al final se decidió por tomar el peón y cambiar bruscamente el carácter de la posición. Eso era lo que Lincoln esperaba, y pudo acumular unos minutos haciendo las siguientes jugadas al toque. Al final, se vio en una posición en la que sintió que no podía perder, y entonces sucedió una cosa increíble: su rival cedió ante la presión, e hizo un movimiento muy dudoso que permitía a Lincoln sacrificar su dama por una torre y 2 peones pasados que paralizarían por completo su juego. En realidad, la cosa no estaba muy poco clara y ya no tenía tiempo para reflexionar, pero la actitud de su rival le hizo ver que se iba a encontrar en una posición mucho más incómoda para él. Sintió que si se arriesgaba, su rival tendría muchas posibilidades de equivocarse. Y en efecto, así ocurrió. Cuando la dama de Lincoln tomó su torre, el chico se sobresaltó tanto que parecía que se iba a caer del asiento. Hundió los codos en la mesa y se gastó casi todo el tiempo que le quedaba en decidir si debía aceptar el sacrificio o no. Acabó por rechazarlo, pero ahora fue él el que se quedaba en desventaja material. Lincoln cambió rápidamente las damas y se quedó con una torre contra 3 peones en posición abierta. Así las cosas, su rival se dio por vencido, aunque no de la manera en que él esperaba. Se tomaba mucho tiempo para hacer jugadas obvias, y Lincoln pronto comprendió que estaba decidido a perder por tiempo. Bastaba con jugar con mucho cuidado y no permitirse ningún otro error para que todo terminara y la señal del reloj digital comenzara a destellar. Así ocurrió, y su rival se mostró mucho más caballeroso que el anterior. Firmó las planillas, felicitó a Lincoln por la victoria, y se veía muy ansioso por analizar juntos la partida. Mrs. Owen y el entrenador del chico también se acercaron. La entrenadora de Lincoln se veía cansada, pero feliz, y también estaba deseosa de analizar con ellos. El problema es que Lincoln tenía algo que hacer, y por nada del mundo lo podía postergar. Se disculpó por un momento, pretextando que iba al baño y que buscaría a Lupa para que les ayudara. Ni su rival ni los entrenadores pusieron objeciones, ya estaban reconstruyendo la posición justo antes del sacrificio de dama para comenzar a analizar.
Viéndose libre, Lincoln comenzó a buscar. Desde un principio se sintió angustiado, febril. Y a cada momento estaba más seguro de que Lupa no le había mentido. No se le encontraba por ningún lado, y las personas que sabía que los habían visto juntos tampoco le pudieron dar razón de ella. No estaba en la sala de juego, ni en los baños, ni en las habitaciones, ni en el restaurante. El celular no hacía contacto. Decía que el número al que había marcado no existía. La angustiosa búsqueda terminó en el jardín. En aquellos momentos había algunos grupitos de personas por aquí y por allí. Algunos disputaban partidas, otros se hacía arrumacos, y Lupa no estaba por ningún lado. Presa de angustia, Lincoln sintió que le faltaba el aire. Al guardarse el celular en el bolsillo, notó de pronto algo delgado que no debería estar allí. Era el sobre que Lupa le diera justo antes de que se fueran a jugar. Enfebrecido, extrajo el sobre de su bolsillo. Estaba sellado con pegamento, y Lincoln lo rompió ansioso. Adentro venía una carta escrita con tinta negra y en caligrafía clara. Papi, ni siquiera por carta puedo sincerarme por completo. Te juro que quisiera hacerlo y retener la esperanza de que podamos volver a vernos alguna vez. Pero no puedo. Alguien a quien conozco y que es 1.000.000 de veces más inteligente que yo, me asegura que no es posible que lo que he hecho cambie nada. Que cualquier cosa que llegue a hacer no podría cambiar nada. Pero yo no estoy tan segura de eso. Por nada del mundo puedo poner en riesgo lo que me he llevado hoy, y lo que sé que podría ocurrir en el futuro. Entiendo que no me entiendas y yo tampoco sé muy bien lo que estoy escribiendo. Apenas tengo tiempo de poner en orden unas cuantas ideas y decirte algo de lo mucho que quisiera hablarte. Antes que nada, quiero que estés bien seguro de que no me arrepiento de nada de lo que hicimos. Absolutamente de nada. Hacer el amor contigo fue algo mágico, maravilloso. Una primera vez que siempre deseé, y que estoy segura de que nunca podré olvidar. Pero de verdad hubiera querido hacer y vivir tantas cosas más contigo. Solo que ya no me es posible. Debo volver a donde pertenezco, y no es Lansing, nunca he vivido allí, y no sé si lo haré alguna vez. No intentes buscarme allí ni en ningún otro lugar, porque es seguro que jamás me encontrarás. Me duele tanto decirte esto. Me duele tanto lastimarte como sé que lo estoy haciendo. Te amo tanto, que no estoy dispuesta a dejarte en la oscuridad total. Por eso, te diré algunas cosas que van a sonar locas, delirantes, pero no por eso dejan de ser totalmente ciertas. Quiero que sepas que te amo desde hace mucho tiempo, mucho más de lo que podrías imaginar. Y llevo algún tiempo planificando todo lo que vivimos e hicimos en estos días. A medida que se acercaba el momento, sentí que me moría de anticipación. Me parecía tan maravilloso. Pero todas mis ilusiones maravillosas no fueron nada en comparación con lo que vivimos en la realidad. Cumplir el deseo de estar contigo en la manera en que lo estuvimos fue... ¿Cómo te lo explico sin ponerlo todo en riesgo? Digamos que fue como volver a nacer, para vivir la vida con la que soñaba desde hacía muchos años. Pero todo lo maravilloso acaba. Todas nuestras fantasías llegan a su fin. A veces nunca comienzan, y eso es algo que yo sé por experiencia propia. La vida y una persona muy especial me dieron la oportunidad de conseguir lo que solo llegué a imaginar en mis sueños más salvajes, y les voy a estar eternamente agradecida por ello. ¿Sabes? No tienes idea de lo maravilloso que eres, papi. Sí, eres lindo. Eres listo y muy llamativo. Y ahora que sé que lo has sido desde chico comprendo mucho mejor las cosas. Era lógico. Las cosas simplemente no pudieron ser de otro modo. Quizá esta persona tan brillante que te mencioné al principio tiene toda la razón. Ahora entiendo muy bien las cosas. Ahora entiendo por qué te amo, por qué te amaré por siempre, y por qué hay tanta gente que te ama y te necesita tanto en su vida. Te digo una cosa. Muchas veces sentí que la vida había jugado conmigo de la manera más cruel y despiadada. Tener siempre a mi lado a la persona perfecta, y no poder hacer lo mío por completo. Pero tú me ayudaste a entender. Recuerdo cada palabra que me dijiste en el lago, todas tus emociones y expresiones. Y ahora sé muy bien que ellas te necesitan incluso más que yo. Me imagino que será muy doloroso, quizá hasta insoportable por momentos, pero creo que lo superaré. Estoy segura de que el recuerdo de todo lo que vivimos en estos días me ayudará. Solo me queda pedirte. Exigirte que nunca dejes de ser como eres. Lucha siempre y nunca dejes de luchar. Enfréntalo todo tal como enfrentaste a aquel idiota en el tablero de ajedrez. Nunca dejes de ser el hombre del plan, y sigue tomando riesgos y sé muy valiente cada vez que sea necesario. Te adoro, papi.
Te adoro para siempre, y sé que cuando te encuentre en el futuro te abrazaré de nuevo, y te recordaré cada día lo mucho que te amo. 4 Lupa. Lincoln terminó de leer la carta en total estado de shock. Tuvo que releerla varias veces y repetir algunos pasajes para convencerse de que no estaba alucinando. Cuando al fin pudo reaccionar, se dio cuenta de sus mejillas y la carta estaban humedecidas en varios lugares. Especialmente encima del gran corazón rojo que Lupa había dibujado junto a su nombre. No entendía nada. Ni siquiera era capaz de pensar con claridad. Solamente se quedó con la certeza de que jamás volvería a encontrar a la primera chica a la que había amado. Epílogo. De vuelta a casa. Lincoln contemplaba sin ver la oscuridad de la noche. Por momentos, sus ojos se humedecían. Y a través de sus lágrimas las luces de la cercana Royal Watch aparecían como simples manchones amarillos. A su lado, Mrs. Owen roncaba quedamente. Todo el autobús estaba en silencio desde que dejó a casi la mitad de sus pasajeros en Lansing. El muchachito peliblanco no había dormido y no tenía sueño. Su mano derecha jugaba con el precioso broche con forma de abejita que se encontró cuidadosamente colocado encima de su maleta de viaje cuando hubo de pasar a la habitación y recoger sus cosas. Curiosamente, el tacto de aquel broche le traía consuelo. Impedía que se sintiera todavía más triste. Gracias a ese precioso objeto se sentía seguro de que lo vivido con Lupa no había sido un sueño. Aquellos días maravillosos no eran fruto de su imaginación. Lupa existió, lo apoyó, lo llenó de amor y momentos maravillosos, y le descubrió por primera vez el sabor agridulce del placer sexual y la primera separación. 4. Si no tenía ninguna duda. Estaba totalmente seguro de que Lupa se había ido para nunca más regresar. Lo supo después de que terminó de leer la carta, y lo confirmó cuando Mrs. Owen fue a su encuentro para preguntarle dónde estaba ella. Lincoln solo pudo explicarle que se había ido, y Mrs. Owen, llena de estupefacción, se comunicó con cuanta gente pudo. Incluso dio parte a la policía. En Lansing, no existía información sobre ella en el distrito escolar. No había documentos. Nadie sabía quiénes eran sus padres y familiares. De seguro se hubiera hecho una denuncia por la desaparición de la menor, pero no había nadie sobre quien dar parte a la policía estatal e interestatal. El entrenador de deportes de Lansing la recordaba como la ganadora del torneo femenil de la ciudad, pero no recordaba haberla visto antes en ningún otro lugar. Así que, después de todo, Mrs. Owen tenía razón, Lupa era un fantasma. Alguien que no existía y sobre el que no se tenía ningún indicio en ninguna parte. Aquello era tan perturbador, que Mrs. Owen ya no conversó con Lincoln al respecto. En realidad, ya no hablaron de ninguna otra cosa. Ni siquiera sobre la posibilidad de que fuera convocado al campeonato estatal de Michigan. El entrenador de deportes quedó en averiguar lo que pudiera con tal de que se pudiera hacer una denuncia, pero en su fuero interno tanto Lincoln como Mrs. Owen estaban convencidos de que todas las pesquisas serían infructuosas. A final de cuentas, ¿importaba? Para Lincoln, no. La había tenido y la había perdido. Surgió de la nada, y a la nada regresó. De hecho, estaba seguro de que ni siquiera valía la pena comentarle algo a sus padres o sus hermanas. Tendría que ocultar el broche y la carta. Si alguna de sus hermanas los descubría, sabía que no se la quitaría de encima jamás. ¡Hey, campeón! ¡Felicidades! Ya me dijeron que obtuviste el 4º lugar. Exclamó Lin padre, en cuanto lo vio descender del autobús. Lo envolvió en un apretado abrazo al que muy pronto se sumó su madre. Y era un torneo muy difícil, corazón. ¿No estás orgulloso? Lograste mucho más de lo que tú mismo esperabas. Y además, luchó muy bien, dijo Mrs. Owen, un tanto olvidada de sus preocupaciones al ver el recibimiento que le dieron a Lincoln. De hecho, existe una posibilidad de que lo convoquen al campeonato estatal. Es el primer reserva, y por allí se mencionó que quizá uno de los 3 primeros lugares no podría asistir. ¡Ey, eso es maravilloso, mi vida! Dijo Rita, dándole un beso en la mejilla. ¿No estás contento? Deberías sentirte orgulloso. Lincoln le dedicó una sonrisa forzada. Claro que sí, mami. Lo estoy. Rita y Lynn se sorprendieron un poco ante la falta de entusiasmo de Lincoln, pero Mrs. Owen intervino de inmediato para evitar mayores suspicacias. Lincoln debe estar muy cansado. Ni siquiera pudo dormir nada en el autobús.
El torneo fue de verdad durísimo, y cuando se está tan cansado, a veces no se puede dormir. Por favor, asegúrense de que descanse mañana, porque el lunes ya tiene que presentarse a la escuela. ¿De acuerdo? Claro que sí, Mrs. Owen, dijo Lynn, pasando suavemente su brazo en torno al cuello de su hijo. Vámonos, campeón. Mañana te prepararé tu desayuno favorito, y nos ocuparemos de que tus hermanas no te involucren en sus actividades. ¿Está bien? Puedes echarte una cabezadita en el camino a la casa. Tu mamá y yo no te molestaremos. Antes de que se fueran, Mrs. Owen se despidió de los señores Loud y luego abrazó fuertemente a Lincoln, susurrándole al oído para que sus padres no escucharan. Si todavía quieres, te ayudaré a entrenar para el estatal. Ya sea que vayamos o no. Y te prometo serte mucho más útil la próxima vez, ¿va? Lincoln correspondió al abrazo, prolongándolo un poco más de lo necesario. Ánimo, mi niño, terminó la mujer. Ya verás que pronto podrás volver a sonreír. Tal como lo prometieron, los señores Loud no dijeron nada en el camino de regreso. Lincoln cerró los ojos y fingió dormir, concentrado por completo en sus pensamientos y recuerdos. El broche y su preciosa carta iban bien seguros en el bolsillo interno de su pantalón. Y tal como lo imaginaba, en su casa lo esperaba un tumulto. Ninguna de sus hermanitas se había dormido. Ya todas sabían que había obtenido el cuarto lugar en aquel difícil torneo, y no pudo escapar a los abrazos y a los besos de casi todas ellas. Solo se calmaron porque sus padres pusieron mucho empeño en llamar al orden, apoyadas por los esfuerzos de las dos hermanas mayores. Rechazó un refrigerio tardío, alegando que habían cenado muy bien antes de abordar el autobús. Por supuesto, aquello era mentira. Apenas había probado la comida, pero no sentía nada de hambre. Todo lo que quería era acostarse en su cama para descansar y pensar. Antes de salir del rellano de la escalera, dirigió la vista atrás e hizo una seña para despedirse de sus hermanas. Todas correspondieron al saludo, y entre todas ellas, Lincoln distinguió la pequeña mano de su hermanita Genio. Una idea cruzó por su mente. Había muchos pasajes de la carta que no entendía. Frases que despertaron algunas especulaciones muy alocadas en su mente. ¿Y si Lisa pudiera ayudarle a entender? O mejor aún, a localizar a Lupa, allí donde ella pudiera estar. Estuvo a punto de retroceder para llamarla, pero en el último momento decidió que no valía la pena. Si hacía eso, tendría que darles explicaciones a todas sus hermanas. Ya habría tiempo para decidir si pediría la ayuda de Lisa, o no. Justo antes de entrar a su cuarto, se llevó una sorpresa todavía mayor. Frente a su puerta lo esperaba Lucky. Aquello ya era bastante sorprendente de por sí. Pero además, había un detalle muy llamativo que lo dejó casi perplejo. Su hermana había transformado bastante su imagen y su vestimenta. Allí estaban sus infaltables mallas y sus mangas negras y blancas. Pero su discreto vestido negro había sido sustituido por un jumper negro y una blusa blanca que dejaba parte de sus hombros al descubierto. Además, la niña se había peinado de manera muy favorecedora, ondulando ligeramente las puntas de su cabello. Asombrado, Lincoln se detuvo a unos pocos pasos de su hermanita. La niña tenía los brazos cruzados tras su espalda. Un leve rubor asomaba en sus pálidas mejillas, y una leve sonrisa realzaba deliciosamente la belleza de su rostro. «Lucky», susurró Lincoln, sin dar crédito a lo que veía. La niña se acercó lentamente, tendiéndole sus brazos. Lincoln no vaciló ni un instante para corresponder y atraerla hacia sí. Al tenerla así tan cerca, a pesar de la penumbra que dominaba el pasillo, el chico se dio cuenta de que ella tenía los labios ligeramente pintados. «Te extrañé mucho, hermanito», dijo Lucky, reclinando la mejilla sobre su pecho. Por primera vez aquella noche, Lincoln se sintió verdaderamente confortado. «Yo también te extrañé, hermanita», respondió, acariciando su cabello y aspirando su delicioso aroma a lavanda. Fin.